Eh, en, e- en ese sentido, la Iglesia actuó en tándem con el Estado muchas veces cuando quiso hacer lobby la Iglesia. Cuando buscó que no se hable o que no se toquen intereses que ellos defendían, han actuado en tándem. Y un ejemplo que menciona la autora es en la década del 90 con la reforma de la Constitución, en donde a la Iglesia le interesaba que no se hable de familia, de educación o o de sexualidad, o en todo caso que se mantenga las cosas como estaban dadas, que no hayan reformas que impliquen algún cambio, eh, y el gobierno accedió a la presión de la iglesia siempre y cuando la iglesia no ataque o no hable de la situación social, lo cual le convenía al gobierno para no tener costos políticos. 2001, en el 2001 empieza a haber un cambio en cuanto a las estrategias de las mujeres para el aborto, producto de eh, la crisis del 2001, la situación de movimiento, de asambleísmo que había en ese contexto, en donde las mujeres empiezan a replantear las estrategias que venían realizando. Anteriormente habían realizando alianzas con mujeres políticas, con campañas de divulgación, con lobby, con médicas, o sea, con con mujeres del saber, por ejemplo, de la academia, y al hacerse esos replanteos empiezan a darse cuenta que necesitan articular con las mujeres populares, con las mujeres de base, para poder ampliar eh, su red de apoyos. ¿Sí? En el 2005, de hecho, en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el lema fue educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. De ahí en adelante se mantiene esa consigna. Y los fundamentos de las demandas refieren primero a cuestiones de democracia, de respeto a los derechos humanos de las mujeres, de equidad, de justicia social, y se basan justamente con esta idea de mujeres populares en el reconocimiento de que son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por la práctica de un aborto clandestino. Una mujer que está en condiciones de practicarse un aborto por una situación eh, que se encuentre en una mejor situación económica, se lo va a practicar. En todo caso, lo que hay es una doble moral, y de lo que se tiene que hablar es de una cuestión de salud pública, en donde las mujeres populares se practican abortos, quienes no deciden ser madres, y terminan muchas veces perdiendo la vida. En el 2006, a medida que se empiezan a generar cambios y se empiezan a radicalizar las protestas, se va a ver este proceso de radicalización y de conflictividad entre la iglesia y las mujeres. Un ejemplo, por ejemplo, muy claro es en el 2006, con la ESI, con la reforma sobre la educación sexual integral, en donde la iglesia criticó fuertemente esta ley, apelando a la libertad de culto, a la libertad de educación, a la patria potestad de los padres, para decir sobre esas temáticas. Y hay un documento muy fuerte que me parece importante leerlo, que lo voy a leer, que son 3 4 renglones como para entender la postura de la iglesia, en donde la iglesia dice que se enfatice el uso único y obligatorio de elementos de prevención. Estamos hablando de preservativos y pastillas anticonceptivos, entre otros, para evitar el contagio del VIH y SIDA, además de moralmente objetables, han producido resultados negativos e insuficientes en todo el mundo. Además, cuestionaron que se omitiera la educación en la abstinencia y en la fidelidad mutua como conductas preventivas del contagio del VIH e SIDA. Se están dando cuenta de lo que está diciendo este texto. De lo que habla es, primero, de cuestionar evidencias científicas sobre el uso de pastillas anticonceptivas y preservativos para prevenir el SIDA, algo que hoy ninguna persona se animaría a cuestionar. Y a su vez, una de las formas más eficientes que encuentra la iglesia, según este documento, es la abstinencia o fidelidad, la familia tradicional o el sexo solamente como procreación.
Para ir concluyendo, ya casi terminamos, yo les había hablado de que la hegemonía es la posibilidad de hacer pasar un interés particular como universal. Ahora, y muy importante, la hegemonía no solo se reduce a una afirmación, sino que requiere el enfrentamiento con otras producciones de sentido antagónicas, contrahegemónicas. Es necesario, desde un punto de vista relacional, para definirnos como un nosotros, un otros, otro o otros. La única posibilidad de constituir un verdadero exterior, una verdadera frontera, es con la exclusión de un elemento. Frente al elemento excluido, todos los elementos dentro del sistema son equivalentes entre sí. ¿Equivalentes en qué sentido? Equivalentes en el rechazo común a la identidad excluida. Este ejemplo que estamos viendo ahora, de si hay un sector hegemónico, que en este caso es la iglesia, y necesariamente va a haber otro que va a generar un contrasentido, que va a ser una contrahegemonía, que va a ser productor de sentido representado por un pueblo feminista, se puede traspolar a miles de ejemplos de la historia moderna, no solo argentina, sino mundial. Podemos pensar en peronismo y anteperonismo, en civilización y barbarie, eh, en romanos vikingos. Podemos hacer un raconto por toda la historia, vamos a encontrar miles de ejemplos que desde un punto de vista de relación, para definir un nosotros siempre es necesario un otro. Un otro que va a ser todo lo opuesto a lo que soy yo. Ahora, con respecto a las demandas en democracia, cuando hablamos de demandas, ¿qué es lo que pasa con las demandas en democracia? La autora retoma esta idea de Laclau, que es un pensador argentino que falleció en Europa hace un par de años, que nos habla de que si las demandas son resueltas por el sistema, pasan a integrar lo que vamos a denominar una lógica de la diferencia y quedan aisladas, ¿sí? Quedan aisladas de una relación equivalencial con otras demandas. En cambio, si no son absorbidas por el sistema, si no se resuelven, ¿sí? Si no son resueltas, puede darse una articulación con una cadena de equivalencias con otras demandas que tampoco fueron resueltas. Al no resolverse estas demandas en una cadena de equivalencias, existe la posibilidad de que una, sin dejar de perder su particularidad, asuma la representación de una totalidad inconmensurable. Cuando una demanda logra esa representación de totalidad, se transforma en lo que Laclau va a mencionar un significante vacío. No reduce de alguna forma las particularidades de otras demandas, pero las contiene. No las reduce, pero las contiene. De esta forma se logra articular fuerzas que son heterogéneas, que tienen sus diferencias, que no pudieron ser integradas dentro del sistema institucional. Esa cadena de equivalencias, esa indignación generalizada, cristalizada, en torno a un significante vacío. Un significante que de vuelta no reduce las distintas demandas, sino que las integra. Para concluir, ¿qué significante vacío tiene el pueblo feminista para la autora? Bueno, yo les había mencionado tres demandas fundamentales de las mujeres organizadas. Una era trabajo digno, la otra era la violencia de las mujeres. Estas dos pueden ser resueltas, primero se dirigen a instituciones y pueden ser resueltas de forma diferencial, entran en una lógica de la diferencia. Sin embargo, la tercera, que es el reclamo por la legalización del aborto, que no está resuelta, da lugar justamente a una cadena de equivalencias y logra situarse como significante de una ciudadanía plena de las mujeres. Logra situarse en un lugar de un mayor laicismo, de un mayor pluralismo. Logra construir una frontera que sobrepasa los discursos de la hegemonía patriarcal y permite justamente la construcción de un pueblo feminista en torno a un significante
pueblo feminista que se maneja de forma horizontal, pueblo feminista que está integrado de forma heterogénea, pueblo feminista en torno a un significante que logra o que permite que las mujeres, o que busca, mejor dicho, que las mujeres puedan ejercer la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Hasta acá terminamos. Agradezco a todos por haber participado. Cualquier duda, consulta nos escriben y nos vemos en otro momento. Muchas gracias.